para hablar sobre esto, sobre gestión de riesgos, hemos invitado al almirante en retiro Juan Luis Podestá Llosa. Él ha sido jefe del Instituto de Defensa Civil. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto hemos avanzado en el Perú en gestión de riesgos? Bueno, hemos avanzado en la medida que el año 2011 se dio una ley que creaba el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en reemplazo del Sistema Nacional de Defensa Civil. Desafortunadamente esa ley tiene aún muchos vacíos, muchos errores que todavía no han sido corregidos. Y el primero de ellos fue atomizar el Sistema Nacional de Defensa Civil. ¿Sí? Se creó este sistema con un ente rector, la Presidencia del Consejo de Ministros, y con dos entes ejecutores, el Instituto Nacional de Defensa Civil en la gestión reactiva y el Centro Nacional de Estimación de Riesgos, el CENEPRED, en la gestión prospectiva y en la gestión correctiva. Entidades independientes manejando una temática que es integral, la gestión del riesgo de desastres. Entonces, esto ha generado en el curso de los años, y desgraciadamente hasta ahora no ha sido corregido, ha generado una serie de problemas, tanto a nivel nacional como a nivel regional y a nivel local. A raíz de los recientes eventos del año 2017, a nivel del Congreso de la República, se presentaron como hasta 15 iniciativas legislativas de diferente orden, de diferente naturaleza, que considerando aspectos presupuestales, impidieron que el Congreso pudiese mejorar el sistema. Y le derivaron a través de una ley al Ejecutivo la dación de dispositivos y las normas pertinentes para fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Esto desafortunadamente tampoco se ha concretado todavía. Sí es necesario un cambio que en primer lugar coincide o debe coincidir con el propio plan de gobierno de Peruanos por el Cambio. El plan de gobierno de Peruanos por el Cambio tenía un primer artículo en la parte relacionada con lo que es gestión del riesgo de desastre que decía: tenemos que tener una sola unidad que consolide a la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres que existía en la PCM, al CENEPRED y al INDECI, bajo la presidencia del Consejo de Ministros, que es donde debe estar esta entidad. Al más alto nivel. Al más alto nivel. Ponerlo bajo el sector defensa es darle un enfoque reactivo. ¿Sí? Defensa no está para fines de prevención. Claro. Defensa somos los militares formados para reaccionar. Claro. La parte de prevención que usted le ha mencionado, que es lo más importante, no está siendo manejada en la debida dimensión. El sistema debe tener una cabeza visible con una sola preocupación: administrar el sistema. El señor ministro de Defensa, con los grandes esfuerzos que está haciendo, tiene miles de problemas adicionales al problema de la gestión de riesgos. Este sistema debe tener una sola cabeza visible dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros, como lo ha propuesto el Partido Peruano por el Cambio. Bueno, entonces es importante que el presidente Vizcarra atienda a su propio plan de gobierno, ¿no? Que no lideraba él, pero que acompañaba, pues, en todo caso, el presidente Kuczynski, y que en este caso presenta un aspecto rescatable. Ahora, ¿en qué consta, y esto pensando en nuestros televidentes, la gestión de riesgos? ¿Qué aspectos implica gestión de riesgos? Antes de dar respuesta a su pregunta, permítame traer a colación un tema que usted ha mencionado en la parte inicial. No es políticamente rentable. Eso es cierto. Lamentablemente, eso es cierto. El tema de prevención, el tema de respuesta no es políticamente rentable, y es por eso que los partidos políticos normalmente, Peruanos por el Cambio es una excepción, normalmente no, en sus idearios políticos no incluyen este tema con el debido desagregado. Sí. Me preguntó usted respecto a la gestión de riesgo. Es un proceso integral que comprende componentes tanto relacionados con lo que es la gestión prospectiva, evaluar, estimar el riesgo, la gestión correctiva,
dada ya una vulnerabilidad existente, ¿qué hacemos para mitigar, para corregir esa vulnerabilidad? Y finalmente la gestión reactiva. Producir un desastre, ¿qué cosa debemos hacer? En términos de, bueno, antes de producir el desastre, en términos de preparación y en términos de respuesta a producir el desastre, ¿qué cosa debemos de hacer? La rehabilitación, y también incluye, por supuesto, la reconstrucción. Reconstrucción que, en la medida de su magnitud, puede ser manejada directamente por el propio sistema, o el gobierno tiene la potestad para designar o crear una institución de otro orden, de otro nivel, cuando la magnitud de los daños así lo merita. Ahora, la reconstrucción con cambios que se planteó frente a los desastres de los últimos, del año pasado o antepasado, tenía esa visión, ¿no? Reactiva, sí, pero también que, identificado la vulnerabilidad, se puedan desarrollar un programa, digamos, para minimizar esta vulnerabilidad, ¿no? Eso entendíamos, al menos eso es lo que yo entendí con cambios. ¿Ha sido así? Debe ser así. Debe ser así. Desafortunadamente aquí nos encontramos también, pese a que a nivel de los gobiernos regionales puedan no aceptar esto, nos encontramos con un problema de capacidad de ejecución, ¿sí? Tanto a nivel de preparación de fichas técnicas como a nivel de ejecución de proyectos. En este sentido, si bien el gobierno nacional tiene esa capacidad, a nivel de los gobiernos regionales y menos de los gobiernos locales no existe esa capacidad. El plan no está trabajando, aún tenemos problemas pendientes. Se estaba viendo unas noticias el día de ayer, aún tenemos problemas pendientes del terremoto del 2007 en Pisco. Y hay críticas por eso, y con razón. Esto tiene que ser manejado de una forma con mucha mayor coordinación y con mucho mayor apoyo del gobierno central a los gobiernos regionales, para que pueda darse oportunamente una atención. No oportuna no es atención. Ahora, ¿a qué le debemos esta inacción de parte nuestra, ¿no? Hemos dicho ya, no es políticamente rentable la prevención y la inversión en estos aspectos, pero sabemos que somos un país altamente vulnerable en cuanto a los fenómenos naturales que se presentan además periódicamente. Sabemos lo que va a pasar cada cierto tiempo, ¿no? Somos un país muy rico, es cierto, pero también un país expuesto a una serie de desastres naturales. ¿Qué ha generado que siempre nos veamos sorprendidos? La falta de desinterés, la falta de interés. Y le comento algo para que se pueda observar el tema, y no estoy equivocado. El año 2006, saliendo yo prácticamente ya de la gestión como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, quedó en el Congreso un proyecto de ley para mejorar el entonces Sistema Nacional de Defensa Civil. Ese proyecto de ley estaba en el número 99 de la agenda del Pleno. Obviamente se acabó la legislatura y todos los proyectos fueron quedaron atrás, ¿no? Pasaron 5 años para que el 2011 se diese esta ley a la que he hecho referencia inicialmente, la ley que creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Ley que desafortunadamente también tuvo no muy buenos asesores y se generaron vacíos, se atomizó el sistema, y hasta ahora, del 2011 a la fecha, han pasado 8 años y no hemos corregido todavía una serie de errores. Y no voy a decir que lo que se está presentando hoy día es consecuencia de esto, no lo es necesariamente, pero si tuviésemos un sistema bien creado, bien fortalecido, unificado, quizás muchas de las cosas que hoy día estamos viendo como vulnerabilidades creadas no existirían. Se necesita un mayor control también del Estado sobre los responsables. Vemos una desgracia que ha pasado en Mirave, no voy a hablar de buscar responsables en este momento, pero en Mirave lo que ha sucedido hoy ha sucedido hace pocos años también en la propia localidad. En Ancash tenemos una ciudad de primer orden que sufrió hace muchísimos años un huaico que prácticamente atravesó la ciudad. Esa zona por donde pasó el huaico hoy está totalmente reconstruida, en la misma zona. O sea, inconscientemente y responsablemente creamos nosotros, somos creadores de la propia vulnerabilidad. Ahora, esto no puede continuar. Sí, y tiene que llevarnos yo soy un enemigo de
eso de piensa mal y acertarás. No me gusta ese principio, me parece un principio equivocado. Pero a veces uno se pregunta, caso de Chosica, alcaldes que se han reelegido eternamente, pero no han hecho esos cambios sustanciales. Bueno, ahora el alcalde de Mirave está pidiendo una reubicación, lo acabamos de informar, está pidiendo una reubicación, que no más en esta zona se le construyan viviendas. Creo que es una decisión absolutamente sabia, ¿no? Y que la población, esperemos, apoye, respalde y responda a esa propuesta. Pero uno se pregunta cómo las autoridades municipales, algunas reelegidas eternamente, ponía el ejemplo de Chosica, no tomaban medidas de esa naturaleza. Entonces estos fenómenos se producen periódicamente, pasábamos por desastres, la gente perdía sus viviendas, todo, y claro, alguien allí me dijo, bueno, es que después viene el estado de emergencia, claro, y ahí viene la corrupción. Entonces esto es un crimen. Esto es un crimen. ¿Cuánto ha afectado la corrupción también en el tema de gestión de riesgos? No podría yo realmente manifestarme en este asunto porque no estoy al tanto, no estoy enterado de esto. Claro, de montos y esas cosas. Han habido problemas. Antaño se han presentado problemas de corrupción, de obras, de fantasmas o de obras en quebradas secas, ¿sí? Se han dado en oportunidades previas. Pero al margen de eso, como le... O incluso, perdón, el tráfico de tierras, ¿no? Muchos también, alcaldes locales han tenido involucrados en en el esto. problema está en que, número uno, a la gente no le interesa el tema. A las autoridades no le interesa el tema. En esta ley que he mencionado, que salió en junio del año pasado y que dispone que el Ejecutivo genere toda una serie de medidas para fortalecer el sistema, tiene unos artículos en su parte final de sanciones a aplicarse a los gobernadores y a los alcaldes. ¿Quién aplica las sanciones? ¿El Consejo Regional o el Consejo Edil? Si el alcalde tiene mayoría en los consejos, no van a haber nunca sanciones. ¿Quién solicita la aplicación de sanciones? El Instituto Nacional de Defensa Civil. O sea, si no hay pedido del ente del Instituto Nacional de Defensa Civil, no hay investigación. Pero la preside el alcalde, ¿no? Claro. En cada lugar. Claro. Y si tiene mayoría, no hay sanción a aplicarse realmente. Entonces, ¿dónde está la Contraloría? Otras instancias que puedan realmente fiscalizar. El Instituto Nacional de Defensa Civil no tiene capacidad para saber si los 1.800 y pico de alcaldes distritales, los casi 200 alcaldes provinciales y los gobernadores regionales están haciendo bien su trabajo. Eso debe corresponder a otro nivel de fiscalización, no al Instituto Nacional de Defensa Civil. Y como le digo, también los consejos, si tienen la mayoría de la autoridad, no va a haber sanción que se pueda. El tiempo nos ha ganado en 30 segundos. Conclusiones. ¿Qué tenemos que hacer ya para que esta situación no se repita en el tiempo? En cuanto al tema que estoy mencionando yo, tiene que darse ya el dispositivo de consolidación del sistema nacional bajo una sola organización a nivel nacional. A nivel regional y a nivel local, tiene que existir, los gobernadores regionales y los alcaldes tienen que asumir la función que le corresponde como responsables del sistema regional o local de gestión de riesgo o desastres. Y tiene que ser consciente de que somos un país expuesto permanentemente a este tipo de fenómenos y debemos estar preparados para ello. Y tiene que haber finalmente también la parte de fiscalización. ¿Están cumpliendo las autoridades con su función, con su rol, con las obligaciones que la ley les impone? Y si no es así, pues tiene que haber un poquito más de acción radical por parte del Estado contra quienes exponen a la población, contra quienes son responsables directos de la pérdida de vidas humanas, que es lo más importante. Incluso con responsabilidad penal, ¿no? Por supuesto que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el ex contraalmirante Juan Luis Podestá Llosa, quien ha sido ciertamente jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, conversando este tema tan importante de gestión de riesgos.